Buenas tardes a todos. Me da gusto recibirlos ya en esta semana 10. Estamos muy cerca de la parte final del curso. El día de hoy vamos a trabajar en este tema de funciones crecientes, funciones decrecientes. Vamos a ver cómo es que se caracterizan. Vamos a encontrar la relación con la derivada de la función y el tipo de comportamiento que tiene, ya sea creciente o decreciente. También vamos a hablar sobre otro concepto que es muy importante a la hora de digamos, realizar el bosquejo de una gráfica, que es el de concavidad. Y también lo vamos a relacionar con la derivada. Bueno, este es el libro que estoy usando como referencia para el tema. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de función creciente. Vamos a trabajar sobre esta gráfica. Entonces vamos a suponer que se dan dos valores de x, x1, llamémosle x1, y x2. Voy a señalar aquí. Este va a ser x1 y este otro que está chueco. Ahí está. Este otro será x2. ¿Vale? Para poder comparar lo que ocurre con sus imágenes, debo de establecer el orden de estos dos valores de x. En este caso x1 perdón, es menor que x2. Ahora voy a mostrar las imágenes de cada una de estas x. Es decir, f de x1 y f de x2. Ahí están. Las voy a denotar así. Ay, bueno, esta creo que se fue un poco chueca. Esta es f de x1 y esta otra es f de x2. Esas son las imágenes. Bueno, ¿qué relación guardan sus imágenes? Ahora, si las comparamos, ¿cómo son f de x1 y f de x2? F de x1 es menor que f de x2. Entonces, cuando esto ocurre, cuando yo evalúo dos cantidades, dos valores de x, donde x1 es menor a que x2 y sus imágenes conservan ese mismo orden, vean, x1, f de x1, x2, f de x2. Cuando conservan ese mismo orden, decimos que la función es creciente. Ese comportamiento podría ocurrir en todo el dominio de la función o solo en un intervalo. Entonces, vamos a decir que es creciente en ese intervalo. Ya sea que sea una sola parte del dominio de la función o que sea en conjunto. Entonces podemos decir es un intervalo en donde la función es creciente, o si decimos pues, la función es creciente, ¿no? Nos referimos a todo el dominio. Entonces vean cómo es que la función, la imagen conserva ese mismo orden. Y aquí podemos ver cómo crece esta función, los valores al avanzar hacia la izquierda, hacia la derecha en x, los valores de la función son cada vez más grandes. Esta otra función tiene esa misma característica, aunque su crecimiento, digamos, es algo distinto, lo pueden notar. Vean esta función, la gráfica, y compárenla con esta otra. Si yo tomo dos valores de x, llamémosle x1, voy a mover este aquí, llamémosle a este primero x1 y a este otro x2.
Entonces x1 es menor que x2. Vamos a ver cómo son las imágenes. Voy aquí a representar la imagen de x1 y la imagen de x2. Este es f de x1 y f de x2. ¿Cómo son las imágenes? F de x1 comparada con f de x2, ¿cómo es? Es menor. Ajá, es menor, muy bien. Entonces, también se cumple, igual que en la función anterior, que la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. Bueno, esta también es una función creciente, solo que su crecimiento tiene un comportamiento distinto al de la primera función. Después las vamos a caracterizar con otro concepto. Bueno, veamos ahora qué ocurre con esta función a la que vamos a llamar decreciente. Vamos a representar dos valores de x. Voy a colocar aquí x1 y x2. Entonces aquí está x1 y x2. También representaré las imágenes de cada uno de estos valores. Esta es f de x1 y aquí también tenemos f de x2. Muy bien, entonces veamos que para estas x también se cumple que x1 es menor que x2. ¿Qué ocurre ahora con las imágenes de estos valores de x, f de x1 y f de x2? ¿Qué orden tienen? ¿Cómo es f de x1? X1 es mayor que f de x2. Ajá, ahora es mayor, ¿verdad? F de x1 ahora es mayor que f de x2. Entonces parece que al aumentar x, la imagen va disminuyendo. Esta es una función que conocemos como función decreciente. Ocurre lo contrario a la función creciente, en donde la imagen va aumentando al aumentar x. En este caso, la imagen va disminuyendo al aumentar x. Bueno, veamos este otro caso. Esta es una función también de tipo decreciente, perdón, aquí déjenme corregir, decreciente. Entonces voy a seleccionar un valor también de x, un primer x, y después voy a seleccionar otro más por acá, quizá un poco más a la derecha. Entonces este será x1 y este otro x2. Podemos observar que x1 es menor que x2, se encuentra a su izquierda. Ahora vamos a representar las imágenes de cada uno de estos valores de x. Ahí está. Y ahí está.
Muy bien, entonces aquí tendremos a f de x1 y por acá a f de x2. Entonces vamos a comparar las imágenes f de x1, la vamos a comparar con f de x2. ¿Ah? Y f de x1 podemos ver que es mayor a f de x2, es decir, esta desigualdad se invierte. Esta es una función de tipo decreciente, ¿ah? Igual que la anterior, solo que su decrecimiento se da distinto al de la primera función. Después ya veremos qué lo caracteriza, pero ambas son funciones decrecientes, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a encontrar la relación que existe entre la derivada de una función y su gráfica en cuanto a monotonía. Bueno, este tipo de comportamientos se llaman también monótona creciente o monótona decreciente. Entonces los podemos llamar así, intervalos de monotonía. Quiero que observen algo en estas gráficas. Aquí la voy a tener que encimar un poquito, pero voy a colocar en color amarillo algunas rectas tangentes para algunos puntos. Podría, por ejemplo, seleccionar los puntos que estuvimos aquí trabajando, más o menos así. No, espero que se note un poquito, ¿no? Esta sería una recta tangente. Y vamos a dibujar por aquí otra, más alejada. Esta es la recta tangente en algún otro punto por aquí, entre 0 y 1. Esta es una función creciente. ¿Cómo es la recta tangente en cuanto a la pendiente? Observen, esta es la recta tangente en una función creciente. Ahí está. ¿Cómo es la inclinación de esta recta tangente? Es mayor. ¿Es qué? Mayor. Ajá, es mayor comparada con La de arriba. O sea, comparando estas dos. Ok. Bueno, déjenme hacer algo más aquí. Creo que va a ser de utilidad. Vamos a ver. Para entender un poco mejor lo que pregunto, ahí quizá no se entiende. Bueno, voy a colocar aquí algunas líneas rectas, ¿ok? Solo líneas rectas. Y quisiera que ustedes me ayudaran a decir cuál es el signo de la pendiente. Tengo un pendiente, puse M, ahí está X. ¿Cuál es el signo de la pendiente de cada una de estas líneas rectas? Solamente el signo, no, ahorita no voy a escribir la escala como para identificar voy a ir representando aquí. Perdón. Y voy a hacer una más. Ahí está. ¿Ok? Aquí hay distintas líneas rectas. Vamos a comenzar con la línea recta en color rojo. ¿Cómo es la pendiente de esta línea en color rojo, esta línea recta? ¿Qué tipo de línea recta es? ¿Con pendiente de 0? Ajá.
Sí, ¿verdad? Porque es una línea recta horizontal y entonces su pendiente vale 0. Entonces aquí yo voy a ir escribiendo cuál es la pendiente. Ahora, de las otras, no me interesa saber cuál es el valor, sino cuál es el signo. Observen cómo está inclinada la recta en color verde. ¿Cómo es el signo de esta línea recta, de la pendiente de esta línea recta? Positivo. Positivo. Ajá. Entonces, la pendiente de esta recta es mayor a 0. ¿Qué pasará con la de color azul? ¿Cómo es la pendiente en cuanto a signo para esta línea en color azul? Negativo. Negativo. Muy bien. La que se encuentra en amarillo, ¿qué signo tendrá en la pendiente, por supuesto? Negativo también. Negativo también. Ajá. ¿Y la morada? Positivo. Positivo. Ajá. Entonces, una línea recta vertical, como es el eje Y, pues tiene pendiente indefinida porque tiende hacia infinito, ¿no? O sea, en ese caso no se caracteriza por un valor específico de la pendiente. Pero para todos los demás casos podemos usar algún número real para representar justamente la pendiente de esa línea recta. Bueno, entonces vamos a regresar al diagrama en donde representamos algunas rectas tangentes. Aquí está. Ajá. Estas líneas rectas tangentes que dibujé, ¿qué tipo de valores tendrán? No al compararlas entre ellas, no quiero saber si una tiene pendiente mayor a la otra. Solamente observando qué tipo de pendiente tendremos. ¿Será una pendiente positiva? ¿Será una pendiente negativa? ¿Será 0? ¿Cómo son las pendientes de estas dos rectas tangentes? Positivas. Positivas, muy bien. Ajá. Entonces son mayores a 0. Ajá. Vamos a ver esta otra función creciente. Vamos a dibujar algunas rectas tangentes, un par de ellas, un par de rectas tangentes. Por ahí vamos a aproximar, por supuesto, una recta tangente. Ahí está una recta tangente, vamos a dibujar otra por aquí. La voy a ampliar un poquito. Ahí está. Estoy aproximando, por supuesto. Bueno, pero lo que me interesa determinar ahora es cómo son estas rectas tangentes en cuanto a signo. ¿Qué signo tendrán estas rectas tangentes? Positivo. También son positivas, ¿verdad? Ajá. Entonces coincide que para funciones crecientes, ya vimos los dos casos, la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica tomarán valores positivos. Vamos a ver qué ocurre con el caso de una función ahora decreciente. Voy a representar, igual que antes, algunas rectas tangentes. Aquí voy a colocar una para algún punto por aquí entre 0 y menos 1. Esta es una recta tangente. Le voy a colocar aquí un puntito como para identificar en dónde se encuentra el punto de intersección. Voy a dibujar otra más por aquí. Otra recta tangente para esta función en algún punto. De hecho podría usar ese punto x2. Más o menos aproximar, ¿no? Aproximar la recta tangente en x igual a menos 2. Ahora, observen la inclinación de estas rectas en color amarillo, que son las rectas tangentes, para esta función decreciente.
¿Qué signo tienen estas rectas tangentes? Negativo. Negativo, ¿verdad? Son rectas tangentes con pendiente menor a 0. Ajá. Veamos el otro caso de la función también decreciente. Voy a representar igual un par de rectas tangentes. Podría usar este punto x1 y aproximar por ahí la recta tangente. En ese punto, más o menos. Y podría usar este otro, que está más cercano a 0. Voy a representar o aproximar la recta tangente para algún otro punto de la gráfica, ya está más cercano a 0. Y ahora veamos qué signo tiene la pendiente de estas rectas tangentes. Observen cómo están inclinadas. ¿Qué signo tienen? Ambas son negativas. También son negativas, muy bien. Entonces la pendiente es menor a 0. Ajá. Entonces hay una coincidencia, observen, funciones decrecientes tienen rectas tangentes con pendiente negativa. Vean estas dos. Ajá. Y funciones crecientes tienen rectas tangentes cuya pendiente es positiva. Bueno, es justamente lo que vamos a establecer aquí. Entonces, recordemos que la pendiente, pues es, está relacionada con la derivada, ¿no? De hecho, la derivada es justamente la pendiente de la recta tangente en ese punto X que estamos tratando. Entonces, si la derivada, antes esto se leía como m, pero pues m ha sido sustituida por su significado, que es la derivada. Entonces, si f' de x es mayor a 0 sobre algún intervalo, entonces f será creciente en ese intervalo. Vamos a estudiar estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento para poder identificar cómo son los cambios que sufre la función a lo largo de su dominio. Por otro lado, si la pendiente es menor a 0 o la derivada es menor a 0, sobre algún intervalo, entonces vamos a decir que f es decreciente en ese intervalo únicamente. ¿Ah? Muy bien. Bueno, estos comportamientos tienen como consecuencia también valores interesantes en la gráfica de la función, que son justamente los máximos y mínimos. Por cierto, déjenme quitar este título aquí. Los intervalos de monotonía son los de la otra página. Entonces, la prueba de la primera derivada nos va a decir cómo es que se comporta la función al cambiar de signo su derivada, qué tipo de punto crítico tiene, de hecho. Entonces, vamos a suponer que C es un número crítico. Ya identificamos números críticos, ya sabemos cómo se obtienen números críticos. ¿Alguien me podría decir cómo se identifican esos números críticos? ¿Cómo se definen de la clase anterior? ¿Cómo se define un punto? Números y máximos de una función. Ajá, sí están relacionados, pero ¿cómo se caracterizan? ¿Cómo se definieron esos números críticos? La derivada de c debe ser igual a 0. Ajá. Entonces, la derivada de la función evaluada en C debe ser igual a 0. Ese es un tipo de número crítico. Muy bien, hay otro tipo de número crítico.
si tiene un extremo local en C. No, bueno, no. En la propia definición de número crítico tenemos las dos posibilidades. La primera es que la derivada sea 0 y la segunda, por ahí si la recuerdan, es que la derivada... F de C no existe. Exactamente, que la derivada no esté definida en ese valor C. Ajá. Entonces, puede ocurrir que algunos números críticos se encuentren igualando a 0 la derivada, pero otros, si es que la función tiene también esos comportamientos, en donde la derivada no esté definida, no exista. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a suponer que C ya fue identificado, que se obtuvo, que es un número que cumple cualquiera de esas dos características para alguna función f. Entonces, esta es la hipótesis. La consecuencia es que en caso de que la derivada cambie de signo de positiva a negativa al pasar por C, vamos a concluir que f tiene un máximo local en C. Vamos a ilustrarlo con la siguiente gráfica. Entonces, la derivada cambia de positiva a negativa. Veamos, por ejemplo, la gráfica de esta función. Voy a representar aquí algunas rectas tangentes. Entonces viene aquí la tangente, viene otra tangente por acá. Vean la inclinación. La inclinación es de una línea recta que tiene pendiente positiva. Ajá. Okay, viene aquí. Ajá. Justamente en el máximo, la recta tangente es horizontal. Y al aumentar x, pues ahora resulta que estas rectas tangentes tienen pendiente negativa. ¿Ah? Vean cómo ha cambiado el signo de la pendiente, ahora es negativo. Entonces, recordemos que la inclinación de esta recta tangente, pues de hecho es la derivada. Entonces, aquí viene en positivo, todas las rectas tangentes tienen pendiente positiva, llega a 0 y después es negativa. Entonces, el cambio en la derivada será de más a menos. Si el cambio en la derivada es de más a menos, entonces vamos a tener un máximo local. Perdón, es que estaba replicando las primeras diapositivas y entonces ahí no presté atención al título. Aquí, entonces tiene un máximo local. Tiene un máximo local. Puede ocurrir que aquí la derivada sea 0, a lo mejor es un número crítico de los que tienen derivada 0, o bien que ahí la derivada no exista. Podría ocurrir también. Lo importante es que ocurre el cambio de más a menos para la función, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada cambia de signo. Vamos a ver qué ocurre ahora en el siguiente caso. Dice que si f', o sea, si la derivada pasa de negativa a positiva, entonces f tiene un mínimo local. Vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, la función que tenemos aquí tiene algunas rectas tangentes. Déjenme usar otro color. Aquí tiene la recta tangente, pendiente negativa, sigue negativa y va a llegar
un valor de x para el cual la recta tangente sea horizontal, es decir, tendrá pendiente 0 esta recta tangente. Entonces, a partir de ese valor va a comenzar a aumentar la derivada. Vean cómo estas rectas tangentes tienen una inclinación tal que m es positiva. Entonces la gráfica, bueno, la derivada, perdón, cambia de menos, aquí es negativa, cambia de menos a más. Cuando ese cambio ocurre, aseguramos que en ese punto, bueno, en ese valor de x existe un mínimo local. Puede que la derivada ahí sea 0 o que no exista, pero lo importante es el cambio de signo alrededor de ese valor de x. Y es justamente lo que dice esta segunda definición. Dice, entonces, si f pasa de negativa a positiva en C, entonces f posee un mínimo local en C. Pero también podría ocurrir que en un punto crítico la derivada no cambie, bueno, en un valor crítico la derivada no cambie de signo. Entonces, si f no cambia de signo, aunque C haya sido identificado como un valor crítico, pero si no hay cambio de signo, entonces f no tiene un extremo local en C, en x igual a C. Veamos, por ejemplo, la siguiente gráfica. Aquí, el valor crítico que se obtiene, bueno, lo voy a aproximar, pero digamos sería así más o menos, ahí está, se ve un cambio ahí en la función. Si nosotros calculamos el valor crítico, ya sea porque la derivada sea 0 o no exista, entonces tenemos que estudiar qué ocurre alrededor. Voy a trazar algunas rectas tangentes. Aquí viene otra. Después viene esta horizontal. Y después seguimos trazando rectas tangentes. Vean cómo son estas rectas tangentes. ¿Qué signo tenía acá la recta tangente? Estas, las que dibujé primero. ¿Qué signo tiene la pendiente de estas rectas tangentes? Positivo. Positivo. Después del número crítico, ¿qué tipo de rectas tangentes tenemos? ¿Con pendiente positiva o con pendiente negativa? Positivo. También positiva, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay un valor crítico, como no hay cambio de signos, esta función no tiene un máximo o mínimo local. Y de hecho, desde la propia gráfica se aprecia. Entonces, si no hay cambio de signo en la derivada, no podemos decir que ahí hay un máximo o un mínimo local. De hecho, no lo hay. Veamos esta otra función. Es muy parecida. Voy a trazar algunas rectas tangentes y el valor crítico que seguramente esté, pues lo obtendríamos. Ahí lo voy a aproximar. Esta recta, este punto, perdón, tendría una recta tangente así, más o menos así. Y después seguimos trazando rectas tangentes. Ahí está la recta tangente para otro punto, etc.
Entonces, veamos que la inclinación de estas rectas es tal que pues, su pendiente es negativa. Ajá. Es decir, aquí podríamos colocar un signo más, perdón, un signo menos. Y al pasar por el punto crítico, la pendiente sigue con inclinación tal que m es menor a 0. Entonces la derivada también será menor a 0. Entonces al pasar por el punto crítico no hay un cambio de signo. Eso significa que no hay ni máximo ni mínimo local. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora vamos a continuar con un ejemplo para ilustrar lo que hemos estudiado ya en la primera parte de la clase. Entonces, aquí nos piden hallar los intervalos en los que f es creciente o decreciente, dependiendo, y hallar esos valores máximos o mínimos de f. Vamos a buscar primero a los números críticos. Entonces voy a colocar aquí como paso número 1. Entonces, un tipo de valor crítico, recuerden, es cuando la derivada es 0. Pero otro tipo es cuando la derivada no existe. Bueno, en polinomios no tenemos que buscarle más, solamente habrá del mismo, de este tipo, del primer caso, ¿no? Donde la derivada vale 0. Entonces, voy a derivar esa función. Vamos a derivar f. La derivada de esta función es 3x cuadrada menos 12. Es un polinomio, no tiene ningún comportamiento del segundo tipo en donde la derivada no exista. Y ya una vez que calculamos la derivada, pues vamos a igualarla a 0 y a encontrar los valores de x que hacen posible que eso ocurra. Entonces voy a dividir entre 3 toda esta ecuación. Eso resulta en x cuadrada menos 4 igual a 0. De ahí, pues, el objetivo es despejar x para encontrar los números críticos. X cuadrada es igual a 4. Y por lo tanto, x resulta en más menos 2. Más menos 2. Ahí está. Estos son los valores críticos. No puntos críticos, sino valores críticos. Para este polinomio, pues, son dos valores críticos. X igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora, ya una vez que tenemos los valores críticos, tenemos que identificar cómo es la derivada al pasar por estos valores críticos. Es decir, vamos a indagar si la derivada cambia de signo al pasar por estos valores críticos. ¿Okay? Y esto lo lograremos de la siguiente forma. Entonces, vamos a determinar el signo de la derivada
en los intervalos que definen los valores críticos. Creo que no va a caber aquí. Escribí muy grande, ok, déjame colocarlo al otro lado. Okay. Bueno, ¿cuáles son los intervalos que definen estos dos valores críticos? Voy a representar aquí en la recta numérica esos dos valores críticos que son menos 2, los voy a ordenar por supuesto, es menos 2 y 2. Estos dos valores definen distintos intervalos. Siempre vamos a comenzar, bueno, en este caso el dominio de la función inicial, como es un polinomio, pues es todo el conjunto de los reales. Entonces voy a comenzar aquí desde menos infinito hasta menos 2. Y lo voy a considerar abierto aquí también. Desde menos 2 hasta el siguiente valor que es 2. Y finalmente desde 2 hasta infinito. Ahí están los intervalos. Vamos a formar una tabla con estos intervalos. Estarán los tres intervalos aquí. Los voy a escribir nuevamente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Observen que los intervalos que he formado no incluyen para nada a menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque no puedo tomarlos como valores de prueba, que es lo que vamos a hacer a continuación, ya que en ellos la derivada es 0, ¿no? Por definición, de valor crítico, de número crítico. Ahora, en esta tabla vamos a tener distintas columnas. Bueno, aquí están las columnas, vamos a tener distintas filas. La primera será para el valor de prueba, le voy a colocar aquí su nombre, este será valor. Este será un valor de prueba. Ese valor de prueba, al que voy a identificar con la letra K, será un valor para cada uno de los intervalos. Ese valor debe de estar contenido en cada uno de los intervalos, pero no debe tocar nunca a los extremos. ¿Okay? Y pues de preferencia que sea un valor fácil de sustituir, porque lo vamos a sustituir en la derivada. Entonces, por ejemplo, un valor aquí que se encuentre entre menos infinito y menos 2, podría usar, por ejemplo, menos 3. Podría usar menos 2.5, menos 4. Traten de usar valores enteros que sean fáciles de simplificar, ¿no? En este otro intervalo, entre menos 2 y 2,
pues ahí está el 0. Es un valor fácil de sustituir. Entre 2 e infinito puedo usar el 3, ¿no? Pero puedo usar el 5 y también funciona, ¿vale? Entonces, ya tenemos el valor de prueba. Ahora, lo que haremos será evaluar a la función derivada en ese valor de prueba. Entonces, en esta siguiente fila haremos f' de k. F' de k. Vamos a recordar cuál es el valor de f', y de hecho podríamos colocarlo aquí. Entonces, f' de x, no la que ya está despejada, sino la derivada así inicial, 3x cuadrada menos 12, vamos a llamarlo aquí, f' de x es igual a 3x cuadrada menos 12. Esa es la derivada. Bueno, ahora vamos a evaluar esa derivada en el valor de prueba que seleccionamos, en cada uno de los valores de prueba. Aquí solo voy a escribir el resultado, pero aquí puedo hacer la evaluación. Primero tomaremos x igual a menos 3, entonces vamos a evaluar f' en menos 3. Esto corresponde a 3 por menos 3 elevado al cuadrado menos 2. Entonces menos 3 elevado al cuadrado es 9 por 3, 27, y restaremos 12. ¿Cuál es el resultado? Aquí tenemos 15 unidades. Y ese 15 lo vamos a escribir en nuestro cuadro. Aquí está el 15. ¿Vale? Ahora vamos a sustituir el segundo valor de prueba, que es 0. Entonces, f', pero en la derivada, no se olviden, la derivada de la función en 0, tendremos que sustituir aquí el 0, quedaría 3 por 0 al cuadrado, 0, menos 12. Menos 12. Muy bien. Entonces, ese valor quedará aquí, menos 12. Y finalmente vamos con 3, f' en 3 positivo, nos da lo siguiente, 3 por 3 al cuadrado menos 12. Y obtenemos lo mismo, 27 menos 12, que corresponde a 15. Ese 15 lo vamos a escribir aquí. Ya está, el valor de prueba, la derivada sustituida con el valor de prueba. ¿Okay? Bueno, a mí siempre me gusta hacer dos columnas más. A veces lo hacen solamente en una, pero creo que... Perdón, dos filas. Creo que si lo hacemos en dos filas es más conveniente. Aquí voy a escribir el signo de la derivada, es decir, de esa cantidad que obtuvimos, me interesa únicamente el signo. La cantidad, el signo será de estos valores que tenemos arriba, entonces 15 es positivo, menos 12 negativo, 15 positivo.
Bueno, ahora vamos a decir en la siguiente fila qué tipo de comportamiento tiene la función en cada Perdón, un... perdón, Sí, profesor. sí, Los signos son de los intervalos, ¿verdad? sí, los signos de la derivada. Ajá, déjenme colocar aquí una flechita, porque sí, en efecto no se entiende. No lo voy a poner así, signo de f', tienes razón, porque ahí eso lo dije. Pero... aquí vamos a poner aquí, signo. Signo de f' evaluado en k. Así es. Ajá. Que son estos valores en la fila de arriba. Ujú. Estos no, son estos los que nos interesan. Ok. Ujú. Muchas gracias. Sí, vamos a poner aquí una flecha para que se comprenda mejor. Ajá, sí, son los signos de la derivada. Muy bien. Bueno, con estos signos de la derivada, lo primero que podemos saber es si la función es creciente o decreciente en ese intervalo. Entonces, ¿cómo será la función en este intervalo de menos infinito a menos 2, donde la derivada tiene signo positivo? Creciente. Será creciente, así es. Entonces aquí podemos concluir que la función es creciente. Muy bien. ¿Cómo será en el siguiente intervalo en donde la derivada tiene signo negativo? Decreciente. Decreciente. Y finalmente, como retornó a signo positivo, en este último intervalo, desde 2 hasta infinito, es creciente. Bueno, ya tenemos el comportamiento de la gráfica de la función en los distintos intervalos. Ahora vamos a determinar qué tipo de puntos críticos resultarán de esos números críticos. Veamos el cambio de signo en la derivada, de positivo a negativo. De positivo a negativo, viene así, aumenta y después se va hacia negativo. ¿Qué tipo de comportamiento existe en ese punto, justamente en x igual a 2? Un máximo local. Un máximo local, muy bien. Ajá. Pues aquí lo voy a poner intermedio, ¿no? Para, digamos, indicar que es justamente ese valor intermedio. Entonces aquí la función tendrá un máximo local. No es que el máximo local sea menos 2, ¿recuerdan? El máximo local ocurre en x igual a menos 2. Pero, de hecho vamos a dejarlo mejor así. Vamos a poner ocurre un máximo local. No es ese el máximo local, ahí ocurre, pero para determinarlo pues necesitamos hacer algunos cálculos. No me respeta aquí el orden. Voy a escribir otra vez. Vamos a poner aquí en x igual a menos 2 ocurre un máximo
local. Ajá. Y ya vimos que es porque el cambio de signo de la derivada va de más a menos. Y ahora el siguiente cambio en x igual a 2, de menos a más, es como el de la parábola que va hacia abajo, ¿no? Entonces va de menos la derivada y aumenta, ajá, va decreciendo y luego crece. Entonces, en ese caso, ocurre, vamos a poner en x igual a 2, ocurre un mínimo local. Bueno, pero ahora, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? Pues lo podemos saber evaluando esos valores de x ya en la función. Entonces voy a colocar aquí el número 3 para determinar los valores máximo y mínimo locales. Se evalúa x igual a menos 2 y x igual a 2 en la función, ya no en la derivada. La derivada únicamente nos ayuda para, una vez determinado el signo, saber si crece o decrece, pero ya para saber cuál es el valor máximo de la función, tenemos que evaluar en la función original cada uno de estos valores críticos. Vamos a recordar cómo está definida f de x, que es x cúbica menos 12x más 1. X cúbica menos 12x más 1. Aquí es donde vamos a sustituir cada uno de estos valores de x para encontrar el máximo y el mínimo, locales por supuesto. Entonces es f evaluada en menos 2, ahí está, menos 2 al cubo, que es menos 8, menos 12 por menos 2. Más 1. Pues ahí ya tenemos entonces menos 2 al cubo es menos 8, después menos por menos más, 12 por 2 son 24, más 1 son 25, menos 8 resulta en 17. Bueno, eso significa que el valor que fue aquí de máximo local, el valor máximo local es y igual a 17. Ese es el valor máximo, 17. Bueno, haremos lo mismo con 2. F evaluada en 2. Entonces, f evaluado en 2, ahora es 2 al cubo, menos 12, por 2, más 1. Entonces ahí tenemos 8 menos 24 más 1, que es menos 15. Y ese es el valor mínimo local. Vamos a escribirlo aquí. El valor mínimo
local es y igual a menos 15. Y eso es justamente lo que nos pedían obtener, caracterizar a la función de tal manera que pues, se identifique cuáles son los intervalos de monotonía de la función, es decir, donde crece y donde decrece, y los valores máximos y mínimos locales. Este se conoce como el criterio de la primera derivada. Vamos a estudiar también el criterio de la segunda derivada, pero cuando el de la segunda derivada no es posible, es decir, no nos aporta información, definitivamente el de la primera derivada pues es lo que tendríamos que usar, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? no, gracias. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente definición. Ahora, si recuerdan al inicio de la clase, comparamos funciones que son crecientes, por ejemplo, esta está en color azul, es creciente, y esta otra también es creciente, pero el crecimiento se da de una manera distinta, y eso está relacionado con el siguiente concepto, que es el concepto de concavidad. Ajá. Entonces, el concepto de concavidad nos va a decir justamente cómo se distinguen ya, aunque las dos son crecientes, ese rasgo que las distingue, que tiene que ver con la concavidad, pues también es importante, sobre todo al hacer las gráficas, identificar cómo crece es bien importante. Bueno, vamos entonces con la siguiente definición. Dice la definición: si la gráfica de f está arriba de sus tangentes en algún intervalo, no necesariamente en todo su dominio, la definición se aplica por intervalos. Ajá. Si la gráfica de f está arriba de sus tangentes en un intervalo i, estamos llamando así al intervalo, entonces se dice que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Ahorita vamos a hacerlo, vamos a representar esta definición en la gráfica. Pero si queda abajo de las tangentes, entonces vamos a decir que es cóncava hacia abajo. Vamos a comparar con las definiciones. Denme un segundito. Creo que... Vamos a hacerlo aquí, con esta gráfica. Aquí no hemos marcado puntos importantes, pero bueno, yo lo voy a hacer un poco al tanteo, solamente para ilustrar cómo se da el cambio de concavidad. Por ejemplo, observen esta función, va creciendo, después empieza a decrecer, sigue decreciendo, pero aquí hay un punto importante, porque si yo, por ejemplo, trazo, vamos a observar rectas tangentes de esta primera parte. Si yo trazo aquí las rectas tangentes, estas rectas tangentes para esta porción de la gráfica, todas se encuentran por arriba de la gráfica. Ajá. Todas se encuentran por arriba de la gráfica. Entonces, tienen esta característica. Dice, bueno, si la gráfica queda abajo de sus tangentes, como es esta, aquí está, la función está abajo de sus tangentes, entonces vamos a decir que es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces la función en este intervalo es cóncava hacia abajo, porque se encuentra por debajo
de sus tangentes. O lo podemos decir al revés. Las tangentes se encuentran por arriba de la gráfica. Si continuamos dibujando algunas tangentes más, nos daremos cuenta de que estas rectas tangentes ahora van por debajo. Ajá. Voy a representar algunas aquí. Ahora van por debajo de la gráfica. Ajá. Entonces, cuando la gráfica está arriba de las tangentes, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Entonces aquí está, la función está arriba de las tangentes. Vamos a aproximar el intervalo en donde se comporta de esta manera. Es una aproximación únicamente. Entonces vamos a decir que la función en este intervalo es cóncava hacia arriba. Bueno, ahí está. Ahí está. Veamos qué ocurre en el siguiente intervalo. Voy a representar algunas otras rectas tangentes. Aquí están por arriba. Ajá. Entonces, en este otro intervalo, la función, ¿qué concavidad tiene? Es cóncava hacia abajo, igual que en la primera porción de la gráfica. Las tangentes están por arriba. Ajá. Muy bien. Vamos a explorar otro intervalo más. Tengo otro color. Vamos a ponerle... Vamos a repetir color. Ok, en azul. Ajá. Entonces dibujo rectas tangentes. Aquí voy a representar algunas rectas tangentes. Y todas estas rectas tangentes se encuentran por debajo, como ocurrió en la segunda parte. Ajá. Entonces, en este segundo intervalo, la función se dice cóncava hacia arriba. Vamos a estudiar otra porción más, otras rectas tangentes aquí. Voy a representar algunas. Vean que están por debajo de la recta de la curva. También están por debajo. Aunque parecía que aquí había un cambio de concavidad, pues resulta que no, las rectas tangentes siguen por debajo. Parece que más o menos por ahí, por ese punto. Entonces la concavidad no ha cambiado, sigue siendo cóncava hacia arriba. Ahí está. Y voy a estudiar la última porción. Voy a representar también con algunas rectas tangentes aquí. Vean cómo estas rectas tangentes están por encima de la gráfica, como ocurrió aquí en este intervalo, como ocurrió también en este intervalo. Entonces, la gráfica es cóncava hacia abajo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se caracterizan estos intervalos. Ya con esta gráfica pudimos identificar cómo se ve, pero también tendremos un criterio para decir
cómo encuentro justamente esos intervalos. Y eso está establecido justamente en la siguiente prueba, que se llama la prueba de concavidad. Pues ahora resulta que lo que nos dirá qué tipo de concavidad tiene la función en algún intervalo es la segunda derivada. La segunda derivada, dependiendo del signo que tenga, nos dirá si la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, vamos a decir que la gráfica de f es cóncava, o bueno, se concluiría que la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, entonces la gráfica será cóncava hacia abajo. Eso, por supuesto, debe de ocurrir por intervalos. Vamos a hacer ese análisis por intervalos. Estos puntos en donde existe cambio de concavidad, por ejemplo, vamos a señalar aquí, voy a colocar los puntos en donde hay cambio de concavidad, los voy a colocar con un puntito negro y voy a decir, entonces voy a definir aquí los puntos en donde ocurre un cambio en la concavidad. Vamos a marcarlos aquí en la gráfica porque van a tener un nombre especial. Entonces, por ejemplo, aquí pasó de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, este puntito aproximadamente, ¿no? Ahorita estoy haciendo la aproximación. Es un cambio de concavidad, ahí ocurre un cambio, aquí viene cóncava hacia arriba y cambia a cóncava hacia abajo, también es otro punto. Aquí viene hacia abajo y cambia hacia arriba, este también. Este viene de cóncava hacia arriba y sigue cóncava hacia arriba, entonces aquí no hay cambio de concavidad, me voy a poner un puntito. Y finalmente cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Aquí también ocurrió un cambio. ¿Okay? Bueno, estos puntos en donde ocurre un cambio en la concavidad los vamos a conocer como puntos de inflexión. Esos se conocen como puntos de inflexión. Y son muy importantes porque pues hay un cambio en el comportamiento de la gráfica que nos ayuda a determinar, bueno, que pues en general nos sirve para graficar de manera más precisa una función. Entonces, estos puntos se conocen, como lo decía, se conocen como puntos de inflexión. Entonces, si hay un cambio en la concavidad, ese será un punto de inflexión. Aquí podemos aproximadamente establecer un punto en donde justamente ocurre ese cambio de concavidad. Viene la función con la concavidad hacia arriba y en ese punto cambia a la concavidad hacia abajo. Entonces ese se conoce como un punto de inflexión. Son puntos bien importantes para hacer, bueno, para analizar en general la función, cualquiera de las funciones. Quizá hayan escuchado este término. Algunas personas lo usan para denotar que ocurre un cambio en algo, ¿no? Por ejemplo, pueden decir las elecciones del día de hoy en Estados Unidos pues son un punto de inflexión en la vida de este país, ¿no? Es donde ocurre ese cambio. No sé, igual en la vida de una persona, ¿no? Podría ser, no sé, a lo mejor el hecho de que haya adquirido, ¿no? O bueno, haya logrado entrar a alguna empresa donde
pues se va a desarrollar, pues puede ser como un punto de inflexión en su vida, ¿no? Este término se usa también de esa manera, de manera coloquial, porque representa ese cambio, ¿no? En alguna situación. Pero bueno, esta es nuestra definición en matemáticas. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, este otro criterio que es, yo pienso que de las partes fundamentales a la hora de aplicar la derivada, nos va a permitir determinar el tipo de punto crítico, bueno, de valor crítico que genere, ya sea máximo o mínimo local, a través de la segunda derivada. Si bien la primera derivada pues ya nos ayuda a hacerlo, la segunda derivada todavía más es un pues complemento, digamos, ¿no? Esta prueba, que se conoce como la prueba de la segunda derivada, dice lo siguiente: f es una función continua. El concepto de continuidad es cuando el límite en ese punto está definido y el límite coincide con el valor de la función. Entonces, una función es continua en la vecindad de un valor x igual a c, y si ocurre que la derivada de la función es 0, la derivada de f es 0, y que además la segunda derivada al evaluarla en c es positiva, pues resulta que f tendrá un mínimo local en x igual a c. Entonces, es un punto crítico porque veamos que la hipótesis es que la derivada es 0, ¿no? Entonces es uno de esos puntos críticos. Entonces la derivada es 0 y la segunda derivada es positiva. Cuando se cumplen esas dos cosas, se tiene ahí un mínimo local. Ahora, si la derivada es 0, pero la segunda derivada en x igual a c es negativa, va a ocurrir un máximo local en x igual a c. Entonces este criterio también se va a usar. Sobre todo lo vamos a usar para aplicaciones ya, no solo en gráficas, sino en otro tipo de aplicaciones donde estemos optimizando alguna de las funciones. Vamos a comenzar con este primer ejemplo. Trataremos de hacer un análisis un poquito más amplio de estas funciones. Fíjense que ahora, además de tener estos elementos, podemos recurrir para algún tipo de función donde así se necesite. Podemos recurrir, por ejemplo, a lo que son las asíntotas, verticales, horizontales. Todo esto, junto con estos conceptos, nos van a permitir graficar funciones, o sea, entender cómo se comportan pues a lo largo de todo su dominio. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Nos pide encontrar los intervalos en los que f es creciente o decreciente, hallar valores máximos y mínimos. Esto fue lo que hicimos antes, pero vamos a agregar aquí los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con los intervalos en donde la función es creciente. Voy a comenzar pues derivando esta función. Es un polinomio, por lo tanto va a tener únicamente valores críticos del primer tipo, en donde la derivada vale 0. No va a tener de los otros en donde la derivada no existe. Entonces voy a derivar. Voy a comenzar con x cúbica, entonces esto es 3x cuadrada, después la derivada de menos 3x cuadrada es menos 6x, y la derivada de 5 es 0. Muy bien, ya que derivamos, para indagar sobre esos valores críticos, igualaremos a 0. Una vez igualada a 0, el objetivo es resolver la ecuación. Voy a dividir entre 3 esta ecuación que ya se ha formado, y lo que queda es x cuadrada menos 2x
igual a 0. Para encontrar valores críticos, pues basta factorizar. Es lo más directo en esta ecuación, no hay que usar, bueno, sí se puede, pero no hay que usar fórmula general, es más simple. Factorizo x y obtengo x que multiplica a x menos 2. Ajá. Y esto está igualado a 0, ¿vale? Muy bien, ahora los valores críticos pues resultan de igualar a 0 cada uno de estos factores. Pues aquí tendremos valores críticos. Son x igual a 0 y x igual a 2. ¿De dónde se obtuvo 2? Pues de igualar x menos 2 a 0, ¿no? Entonces esto es x igual a 0 y x igual a 2. Muy bien. Pues ahí está. ¿Ah? Ahora, ya que tenemos los valores críticos, lo que sigue es determinar los intervalos en donde, bueno, que estos valores críticos definen, en donde evaluaremos a la derivada. Entonces voy a representar aquí en la recta numérica estos dos números ordenados, por supuesto, 0 a la izquierda, 2 hacia la derecha, y los intervalos que definen. Entonces el primer intervalo va de menos infinito a 0, abierto, siempre será abierto, después de 0 a 2, después de 2 a infinito. Hay algunos resultados que ya no he mencionado, bueno, no mencioné a veces por la cuestión del tiempo, pero aquí, si se dan cuenta, cuando hacemos el cuadro para determinar el signo, es suficiente con un valor de prueba. No importa cuál dé mientras esté en el intervalo, ese es un resultado que nos dice, bueno, que lo vimos ahora, pero mientras la función, es decir, los ceros de la función nos definen esos intervalos. Si la función es continua, entonces no habrá cambio de signo en la función en ese intervalo. ¿No? Si hubiese por aquí algún valor en donde la función, digamos, no es continua, entonces tendríamos que tomarlo en cuenta para formar también los intervalos. Ajá. Pero bueno, en este caso no, es un polinomio. Esos son los tres intervalos que define esta función. Vamos a realizar aquí el cuadro. Con estos intervalos, son tres intervalos. Y recordemos que se requiere el valor de prueba, la derivada evaluada en este valor de prueba, el signo y la monotonía, es decir, saber si es creciente o decreciente. Entonces voy a comenzar con el primer intervalo, que es de menos infinito a 0, voy a colocarlo aquí. De 0 a 2,
van de 2 hasta infinito. Ajá. Bueno, ya que tenemos los intervalos, vamos a establecer qué valor de prueba usaríamos. ¿Quién me quiere decir qué valor de prueba usarían para este intervalo? Denme un valor, pues yo creo que la característica es que sea fácil de evaluar. Traten de... A veces hay fracciones que se pueden evaluar fácilmente, pero pues de preferencia enteros, ¿sí? Son fáciles de evaluar. Y que se encuentren en el intervalo, perdón. Menos 2. Menos 2, ajá, puede funcionar, muy bien, menos 2. En este otro intervalo, de 0 a 2. 1. 1, es un valor muy conveniente. Y acá, 4. 4 podría ser, sí. Pueden escoger 3, 4, ajá. O cualquier otro que esté en este intervalo, pero siempre traten de que sean fáciles de evaluar. Muy bien, ahora con este valor de prueba vamos a evaluar la derivada, no f, sino la derivada. Ajá. Entonces voy a recordar cuánto vale la derivada aquí. La derivada, según recuerdo, es 3x cuadrada menos 6x. Entonces, el primer valor que voy a sustituir es menos 2. F' de menos 2. F' de menos 2 es igual a, aquí es menos 2 al cuadrado, que es 4, por 3 son 12, después menos 6 por menos 2 son menos por menos más, y 6 por 2 son 12, entonces son 24. Y ese valor lo vamos a escribir aquí. Vamos a continuar evaluando esta derivada, pero ahora en 1. Entonces será f' de 1 es 3 menos 6, es decir, menos 3. Menos 3. Y finalmente la derivada evaluada en 4. Evaluada en 4 es 4 elevada al cuadrado, son 16, que multiplica a 3, van 48, menos 6 que multiplica a 4, que son 24. Entonces el resultado es 24. Esto es 24. Ajá. Bueno, en la siguiente línea lo que nos interesa es el signo de, vamos a escribirlo ahora sí completo, signo de f' de k. Les decía que a veces esta fila no se escribe, pero a mí me gusta escribirla porque como que nos desprendemos del valor y nos fijamos únicamente pues en el signo. ¿No? Entonces, si ustedes por ejemplo usan, en vez de menos 2, usan menos 3, aquí van a obtener otra cantidad, pero lo importante es el signo. Entonces aquí es más, menos, más. Y con este signo podemos determinar si la función es creciente o decreciente. Por ejemplo, para el primer intervalo resultó que la derivada es positiva en todo ese intervalo. Por lo tanto, la función es creciente en este intervalo. En el siguiente intervalo, la función
derivada es negativa, por lo tanto, la función f será decreciente. Y finalmente, otro intervalo en donde f' es positiva, significa que f es creciente. Ahí está. Ahora, también de estos cambios en el signo de la derivada podemos determinar el comportamiento en la frontera, ¿no? Que es en x igual a 0. Y pues vamos a escribirlo igual que antes. Entonces, en x igual a 0, ¿qué ocurre? ¿Un máximo o un mínimo local? Vean cómo va la derivada, positiva y luego negativa. Eso es para un máximo o un mínimo local. Máximo local. Un máximo local. Así es. Y ahora la derivada pues cambia de signo, pero al revés, viene de menos, en x igual a 2, viene de menos y cambia a más. ¿Qué habrá ahí? ¿Un máximo o un mínimo local? ¿Mínimo local? Ajá, un mínimo, exactamente, un mínimo local. Muy bien. Ahora, no sabemos cuál es el valor de la función ahí, es decir, cuál es el máximo. Ahí ocurre, por eso me gusta mucho usar siempre esa palabra, ocurre, o sea, ahí ocurre, porque a veces nos vamos con la idea de que el máximo local es 0 y 2. No, en ese valor de x ocurre el máximo local, pero ¿cuál es el máximo local? Pues lo puedo saber evaluando x igual a 0 y x igual a 2, máximo mínimo, en la función. Entonces vamos a hacerlo en el siguiente. Solamente déjenme aclarar algo aquí. Aunque la información está en la tabla de los intervalos en donde f crece, a veces es también necesario dejarlo ya de manera explícita fuera. Entonces, intervalo de crecimiento. O intervalos, intervalos. Y eso lo podemos obtener ya de la tabla, es simplemente hacer la unión de los intervalos. Entonces, ¿dónde crece? De menos infinito a 0, de menos infinito, de menos infinito a 0, unión de 2 hasta infinito. De 2 hasta infinito. Y los intervalos de decrecimiento, que de hecho solo es uno, intervalo de decrecimiento, que es de 0 a 2. En realidad, si nosotros incluimos los extremos, no violamos la definición de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Se puede incluir. Bueno, eso es solamente haciendo un paréntesis para reportar esta información. Ahora, ¿cuál es el valor máximo local o mínimo local? Pues vamos a evaluar en la función estos x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, vamos a recordar cuánto vale f.
f de x. 5 menos 3x cuadrada más x cúbica. Ah, perfecto, gracias. 5 menos 3x cuadrado más x cúbica. Muy bien, gracias. Ahora vamos a evaluar en 0. F en 0 es 5. Este valor es justamente el valor máximo local. Este ahora sí será el valor máximo local. Ahora sí le podemos decir máximo local. Ocurre en x igual a 0, pero 0 no es el máximo, sino el valor de la función. Ahora evaluaremos el segundo, que es 2. F evaluada en 2 resulta 5 menos 3, que multiplica a 4, más 2 elevado al cubo, que es 8. Es justamente 1. Entonces aquí le vamos a poner, este es el valor mínimo local. Ya los tenemos. Muy bien, vamos a retomar aquí el enunciado. Ya encontramos intervalos en donde f crece o decrece. Ya encontramos valores máximos y mínimos. Ahora vamos a hallar intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad se obtienen con la segunda derivada. Entonces vamos a obtener la segunda derivada. Es f' de x. Recordemos cuánto vale la primera derivada. Aquí está la primera derivada. 3x cuadrada menos 6x. Entonces la segunda derivada es 6x menos 6. 6x menos 6. Vamos a igualar, ahora vamos a estudiar el cambio de signo en la segunda derivada. Entonces, para estudiar el cambio de signo, haré un cuadro semejante, pero al que hicimos antes, pero ahora con la segunda derivada. Y también el cambio de signo ahora nos va a decir esa información de concavidad, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Muy bien, voy a igualar a 0, y de aquí obtenemos que x es igual a 1. X es igual a 1. Ahora, ya que establecimos ese valor de x, debemos de determinar, que aquí solo habrán dos, los intervalos. Es exactamente lo que hicimos con la primera derivada. Igualamos a 0, o buscamos valores críticos, bueno, en este caso son candidatos a ser puntos de inflexión. Determinamos los intervalos, esto es de menos infinito a 1, abierto, y de 1 hasta infinito. Bueno, entonces vamos a la siguiente página a hacer un cuadro con la segunda derivada. Como solo tiene un intervalo, perdón, dos intervalos a un valor intermedio, pues no necesitamos un cuadro tan grande. Solo requiero acá 2 columnas
bueno, 3 con la primera donde anotaremos. Entonces aquí están los dos intervalos. Aquí voy a colocar también un valor de prueba, la derivada segunda evaluada. La segunda derivada evaluada, el signo de esa segunda derivada, y después ya no será creciente o decreciente, sino será cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Comenzaré con el primer intervalo, que es de menos infinito hasta 1, y de 1 a infinito. Voy a dar un valor de prueba en cada uno de estos intervalos. Evaluaré la segunda derivada en ese valor de prueba. Aquí me interesa el signo de f' de k, y finalmente el tipo de concavidad. Muy bien, entonces voy a seleccionar un valor de prueba aquí. Entre menos infinito y 1 puedo usar 0. De 1 a infinito podré usar 2, por ejemplo. Evaluaré la segunda derivada en cada uno de estos valores de prueba. Entonces f' de x resultó ser 6x menos 6. Y el primer valor, f' evaluado en 0, resulta ser menos 6. Entonces lo voy a anotar aquí, menos 6. Después voy a evaluar en 2. f' evaluada en 2 es 6 por 2 son 12. 12 menos 6, 6. Este segundo valor es 6. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos la segunda derivada evaluada. Ahora el signo de esta segunda derivada, aquí es menos y aquí es más. ¿De acuerdo? La concavidad pues la obtenemos recordando qué ocurre aquí de acuerdo al criterio. Si la segunda derivada, aquí no, de acá. Si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, donde la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Y por lo contrario, aquí en donde la segunda derivada es negativa, la gráfica será cóncava hacia abajo. Voy a dibujar solo una representación de este comportamiento. Si cóncava hacia abajo significa que tiene esta forma, cóncava hacia arriba significa que tiene esta forma. El punto que se genera aquí con x igual a 1 y f de 1 es un punto de inflexión. Entonces, porque además hay cambio en la concavidad. Entonces, aquí tendremos
Vamos a colocar aquí una nota en x igual a 1 ocurre un punto de inflexión. Ahí ocurre un punto de inflexión. No es todavía el punto, porque tenemos que encontrar la coordenada y. Y eso lo vamos a hacer a continuación. Para conocer el punto de inflexión, vamos a evaluar a la función en x igual a 1. Entonces, al sustituir x igual a 1, pues resulta ser 5 menos 3 por 1 al cuadrado, que es 1 también, más 1 al cubo, que es 1. Entonces llevamos 6 menos 3, esto es 3. ¿No? Y ahora sí podemos decir que el punto ya, ahora sí punto, tenemos las dos coordenadas, punto de inflexión es 1,3. Ese será el punto de inflexión. Pues ya tenemos toda la información que se requiere. Solamente, hoy ya son 5:07, perdón. Les voy a dejar que ustedes terminen con esta información, que realicen la gráfica colocando los distintos intervalos para cada una de las, o sea, de los comportamientos, tanto de crecimiento como de decrecimiento. Pero también les voy a dejar ya en las notas, se las subo más tarde, la solución, ¿no? Por ahora pues podríamos pensar cómo es que se forma la gráfica con esta información. Ahí hay que hacer una combinación entre crecimiento o decrecimiento y tipo de concavidad. Por ejemplo, cuando coincide que es, no sé, por ejemplo aquí es cóncava hacia arriba, pero hay una parte donde decrece y hay otra parte donde crece. Entonces ahí hay que hacer como una combinación ya de toda esa información, ¿vale? Y finalmente les voy a dejar que terminen este ejercicio. Este ejercicio ya lo habíamos comenzado. Ya hicimos la primera parte hasta antes de concavidad. Yo quiero que ustedes lo terminen para que obtengan el punto de inflexión, los intervalos de concavidad si es que tienen, ¿vale? Entonces los dejo, perdón porque ya me atrasé un poquito. Cuídense mucho, nos encontramos en la clase del miércoles, por favor, y terminan lo que les indiqué. Nos vemos. Hasta luego, profesora. que estén bien.